Muy bien. Buenos días de Muchas gracias, nuevo. maestra. De nada, Daniel. Ahí está su respuesta. Muy bien. Aquí estamos continuando con los enlaces. Esta es la clase y lo que tenemos que darle continuidad. Recordemos, vamos a recordar situaciones que vimos en la última clase. ¿Qué trabajamos la última clase? Sobre enlaces que tenemos básicamente dos tipos, realmente son tres, pero los podemos dividir entre dos, básicamente. ¿Y qué es esa subdivisión a la que yo me estoy refiriendo de dos? Ok, que tenemos enlaces intermoleculares. Sí se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí. Y tenemos enlaces intramoleculares. ¿A qué nos referimos con estos dos? Empezamos a ver estos de acá, los intramoleculares, o sea, al interior de una molécula. Y aquí hemos estado estudiando enlaces iónicos y, por supuesto, los enlaces covalentes. ¿Sí? Tenemos otros que no los llamamos precisamente intramoleculares, aunque también los estudiamos en esta modalidad, que son los enlaces metálicos. Ahora repaso sencillo. Enlaces iónicos. ¿Entre quién y quién se dan? Uy, si ya se les olvidaron, les recomiendo ponerse a estudiar muchísimo el día de hoy. Los enlaces iónicos muy sencillamente se dan entre un metal y un no metal. Pero puede ser uno o pueden ser dos no metales, pueden ser, o sea, la intervención es que van a participar metales y no metales dentro del enlace. ¿Sí? Puede ser un átomo, dos átomos, tres átomos del metal, etcétera, o del no metal. Si tenemos enlaces covalentes, estos se dan entre No metales. no metales, exactamente. No metal y no metal. Que pueden ser incluso no metales del mismo, el mismo elemento. O sea, podemos hablar cosas, si yo hablo del mismo elemento, por ejemplo, hidrógeno molecular, oxígeno molecular, nitrógeno molecular. Esto se une entre sí por medio de un enlace covalente, ¿sí? Porque no hay ningún metal ahí interviniendo. Entonces, hay diferencias entre ellos, como lo estamos viendo en esta diapositiva, que fue como cerramos la ocasión anterior. Los compuestos iónicos tienen puntos de fusión muy altos y los compuestos covalentes generalmente el punto de fusión es bajo. Por altos, para el caso de los iónicos, veíamos ejemplos incluso en clase donde había ejemplos de hasta más de 1000 grados centígrados. Y sí, esa es la realidad. Es parte de lo que hace que el enlace sea muy fuerte. En el caso de los enlaces iónicos, lo que nos produce generalmente es sólidos, ¿sí? En el caso de los enlaces covalentes, podemos tener gases, líquidos o sólidos. Podemos tener de los tres tipos de estados de agregación. En el caso de los enlaces iónicos, son solubles, o sea, que se disuelven, que se pueden mezclar y a la vez disolver en disolventes polares generalmente, y el agua casi siempre lo vamos a encontrar como el disolvente por excelencia, un disolvente polar. En el caso de los covalentes, si se fijan, son más o menos opuestos. La mayoría no son solubles en disolventes polares, son insolubles. A eso se refiere, no se van a disolver entre sí. Covalentes, la mayoría es insoluble en disolventes no polares, como el hexano o derivados de, como el benceno, entre muchos otros.
El caso de los covalentes es opuesto, como ya se les decía ahorita, son solubles en ese tipo de compuestos. Cuando los compuestos iónicos están fundidos o en estado líquido, entonces sí pueden conducir la electricidad. Pero en estado sólido, en el estado normal, o sea, cuando ya formaste el compuesto, en estado sólido no conducen electricidad, son muy estables. Pero los compuestos covalentes, no. Ellos, si se fijan, normalmente están gases y líquidos. Entonces, como gases y líquidos, ellos no conducen la electricidad normalmente. Se fijan acá que son fundidos y acá líquidos no. Y generalmente, comúnmente, los compuestos covalentes no conducen electricidad. Está tan unido el enlace. Acuérdense que en los enlaces covalentes podemos tener dos orbitales S que se solapan y esto tenemos un solapamiento sigma. Podemos tener orbital P con 1S, también es un solapamiento sigma. Podemos tener el orbital P con orbital P, que esto también es un solapamiento sigma. O podemos tener los dobles, ahí están solapados, que es el que le llamamos pi. Y si tuviéramos por aquí otro sigma, sigma, o sea, un orbital S, son orbitales S y P. Entonces nos produciría solapamiento pi o sigma. Pero a lo que me estoy refiriendo aquí es recordando el tipo de enlace. Aquí ese solapamiento que existe nos permite que sean pues, realmente tan unidos al estar compartiendo estos electrones que son muy malos para disolverse, malísimos. ¿Sí? Y todas estas características se las da el enlace, o sea, lo que hay hacia el interior de la molécula, entre átomo y átomo. En el caso de disoluciones, las disoluciones acuosas para los compuestos iónicos, eso sí conducen la electricidad. Y acá son malos conductores. Entonces, en general, les decía yo hace un momento, los enlaces covalentes generalmente son malísimos conductores de electricidad. No son compuestos que vamos a utilizar para ello, ¿no? No es una característica de que, pues ya vamos a tomar en cuenta. Realmente no. Y como otro dato aquí para los covalentes, es el enlace que utilizamos sobre todo en la química orgánica. No quiere decir que en la química inorgánica no exista, ¿no? En la química orgánica o la química que se le llama también del carbono, ¿sí? Y es la forma en que se van uniendo al carbono los demás elementos y nos forman miles de compuestos que vamos a explicar dentro de este curso, una gran cantidad de ellos, ¿no? Una serie de... Bueno, continuando con esto, a ver dónde están los controles aquí. Ahí está. Tenemos también los enlaces intermoleculares. Recuerden ustedes, ahorita les decía, vamos a ver hacia el interior el enlace metálico también, pero hay que ver los intermoleculares. ¿Tengo alguna pregunta en el chat? Me parecía, supongo que no. Enlaces intermoleculares serían entre moléculas, ya no entre átomos. Y tenemos algo muy interesante aquí, los llamados puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Son relativamente fuertes, gran diferencia de electronegatividad entre átomos. O sea, para que esto se pueda dar, es que debe haber hidrógenos, por supuesto, para que existan estos puentes. Y tiene que haber una diferencia
grande entre la electronegatividad. Recordando la electronegatividad, hay unas diapositivas anteriormente donde vimos, hay una tabla periódica que trae la electronegatividad de cada uno de los elementos. Se les aconseja dos cosas: ir a repasar la tabla periódica, que si bien es cierto, aquí no les recomendamos que, o no es parte de este curso que se la aprendan y la reciten de memoria, pero sí es parte de este curso que entiendan muy bien cómo está desarrollada la tabla periódica, sus grupos, sus periodos, eh, dónde se encuentran los metales, los no metales, dónde están los metales de transición, dónde se encuentran los gases inertes, etcétera. Ustedes en este momento ya deben de saber leer, interpretar, encontrar los elementos en una tabla periódica. De no ser así, se les recomienda dar un repaso express. Y también hemos visto que el hidrógeno, pues al tener solamente un electrón, último nivel de energía o único nivel de energía realmente, tiene diferencia de electronegatividad con los otros elementos. Tiene una electronegatividad muy, muy baja. Pero esto realmente nos generaría que necesitamos que la nube, vamos a llamarla así, de electrones del otro átomo esté más o menos inclinada o enfocada hacia donde anda el hidrógeno dentro de otra molécula. Esto es entre moléculas y moléculas, repito, y permite que de cierto modo se mantengan cerca las moléculas por esa atracción eléctrica. Recuerden ustedes que cargas positivas y cargas negativas se atraen. Cargas iguales, o sea, positivo y positivo se repelen, negativo y negativo se repelen, ¿sí? Entonces, generalmente vamos a tener esto en donde tenemos moléculas formadas por enlaces covalentes, donde más o menos donde encontramos hidrógeno también, ¿no? Dentro de ello, pero donde se encuentre una polaridad en la molécula, que esto permita que el hidrógeno de esa molécula se pueda sentir atraído al hidrógeno, al otro elemento de la otra molécula. Vamos a ver ejemplos para esto. Ahora, el puente de hidrógeno es el responsable de que existan puntos de fusión y puntos de ebullición anormalmente altos. Esto interfiere también, o sea, no es solamente, no le da únicamente las características el enlace intramolecular como el enlace covalente iónico. También el enlace entre moléculas y moléculas va a dar características como estas de puntos de fusión y puntos de ebullición. No son los únicos enlaces intermoleculares. Los que tenemos además y que forman parte de la mayoría de las moléculas son las fuerzas de Van der Waals. No tenemos hidrógeno presente y son fuerzas donde hablamos de dipolos permanentes o instantáneos. Me refiero a dipolos, o sea que tengo la molécula, por un lado tiene una parte polar de una carga y por otro lado tiene la otra. Es como imaginarnos un imán, ¿sí? Entonces a eso le llamamos dipolo, que sea dipolar. Pero tenemos eso, que son dipolos, que está muy, muy marcado por la forma en que se unió hacia el interior la molécula, que está muy marcado los polos. A eso le llamamos también, lo que se formó son moléculas polares. Pero tenemos dipolos que son instantáneos. ¿Cómo se da eso? No son moléculas polares, no quedó la estructura de la molécula inclinada de tal forma que nos dé una polaridad. Sin embargo, así como estudiábamos hacia el interior del átomo, que está en constante movimiento, que no es algo que está fijo, así también están las moléculas. Entonces, por un movimiento que hace la molécula, resulta que se viene a topar con un polo de otra molécula. Entonces, suponiendo, digamos, que los plumones estos son dos moléculas, recordemos que son apolares, no tienen polaridad por la forma en la que estén, pero
O sea, si acercáramos, digamos, sus extremos, aquí están la misma polaridad, pues no se ven atraídos. Entonces, ¿cómo permanecen entonces en las moléculas apolares unidas? Entonces, hacia el interior de la molécula hay movimiento, como se los decía ahorita, y por un instante se acomodan de tal forma en que son polares, pero son instantáneos. Entonces, esos instantes que son de millonésimas de segundo o menos, se acercan y se mantiene esa unión. Entonces, es gracias a los movimientos que existen entre moléculas, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de moléculas básicas que son polares y apolares, pero las apolares también las podemos tratar como polares instantáneos, o sea, por instantes nada más. Pues vamos a ver, continuando con eso, tipos de ejemplos y aprovechamos para ir recordando también todo lo que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Entonces aquí tenemos excepciones a la regla del octeto que la habíamos platicado. La regla del octeto la estudiamos sobre todo para explicar los enlaces intramoleculares como son los enlaces covalentes, donde tenemos la imitación de todos los elementos en un periodo que quieren imitar a el elemento que se encuentra al final en el grupo 18, que es como los gases nobles, que ya tienen 8 electrones al final en su último nivel de energía, y que tienen que completar 8 electrones al final. Pero resulta que tenemos las excepciones, como toda regla. Hay excepciones de 3 tipos, moléculas con número impar de electrones. Si no tengo dentro de una molécula número par de electrones, no significa que no esté eléctricamente neutra, pero no me va a generar octetos completos. Moléculas en las que un átomo tiene menos de un octeto y moléculas en las que un átomo tiene más de un octeto. Pueden existir esos casos, son excepciones a la regla, raros, pero por ahí van a estar, ¿no? Y aprovechamos para explicar el enlace metálico, los ejemplos vienen aquí adelante. El enlace metálico no se pone en la descripción dentro de los enlaces intramoleculares, sin embargo, es un enlace que se da precisamente entre átomo y átomo, pero tiene una particularidad muy diferente a el enlace iónico y el enlace covalente, que no está compartiendo los electrones como lo hacían los enlaces covalentes, por ejemplo. Y si recuerdan ustedes el enlace iónico hacía formaba compuestos, me quedé viendo, disculpen, un mensaje que tenía en el chat. En los enlaces iónicos tienes los metales que tienen sus electrones o carga positiva de acuerdo a cómo quedaron en el último nivel de energía. Y tienes a los no metales con la carga negativa que atraen y toman a esos electrones y se complementan a sí mismos. Aquí no. ¿Y entre quiénes se dan? Aquí está muy sencillo explicar el enlace metálico. ¿Quiénes forman el enlace metálico? Pues metales. Entonces, ¿cómo se forma? Metal más metal, ¿sí? Puede ser el mismo metal, o sea, el mismo tipo de elemento, o pueden ser dos o más. Por ejemplo, cuando se estudian aleaciones metálicas, las aleaciones metálicas nos enseñan que podemos tener hasta 6 elementos distintos formando un material metálico y pudiéramos tener más, ¿sí? Entonces, pues igual lo digo, lo forman los metales, muy, muy sencillo. Es un enlace bastante fuerte, se le dice, por lo siguiente. Por ejemplo, aquí nos dice, los átomos de los metales con pocos electrones en su última capa no forman enlaces covalentes. No forman enlaces covalentes.
ya que compartiendo electrones no adquieren la estructura de gas noble. No les pasa eso. Se comparten los electrones de valencia colectivamente. Recuerdan que el enlace covalente es compartir electrones, pero entre ambos, a través de los orbitales, ¿sí? Al interior por los orbitales, lo que hace un momento les dibujaba también dentro de la diapositiva. Pero aquí no, aquí es colectivo. ¿Qué significa que sea colectivo? Entre todos. Son re facilotes. O sea, es de que yo tengo estos tomas son tuyos y los tuyos son míos y los de mi primo son míos también, pero también son de él los míos. Así son facilotes. Se prestan los electrones del último nivel de energía, seguimos hablando de lo mismo, colectivamente, a lo que se le llama una nube electrónica, es lo que ven ahí escrito, una nube electrónica, que rodea todo el conjunto de iones positivos, empaquetados ordenadamente, formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. Ojo, esto se ve mucho mejor todavía. Hace unas semanas se les recomendó ver un video, se les pidió ver un video para comprender mejor todo esto. Y en el video se muestran unas imágenes muy, muy buenas. Si aún no lo han visto, se les recomienda verlo, porque es para comprender la temática. Esa nube electrónica es donde pasan todos los tuyos, los míos, los de aquellos, todos los electrones de todos los átomos que están eh, formando esa molécula, al final de cuentas un material, ¿sí? Resulta que esto es lo que hace que los metales sean buenos conductores de calor y de electricidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque como sus electrones están relativamente libres alrededor, formando una nube, si tú excitas, o sea, si tú mueves mucho un electrón, ese va a mover al otro y lo va a influir y al otro y al otro y al otro, que es lo que hacemos al transmitir energía, excitar a los electrones. Entonces, por eso es que sí son muy, muy buenos conductores de tanto de calor como de electricidad, que al final de cuentas es hablar de conducción de energía. Hay dos modelos que les aplican a estos, mar de electrones y modelo de bandas. Vamos a ver. ¿Qué más podemos ver sobre el enlace metálico? Se unen mediante este enlace que se llama así, metálico, se constituye solamente por metales, que los metales normalmente tienen pocos electrones de valencia. Ojo, también hay tablas periódicas de estas que compras en la papelería o que puedes encontrar aquí en internet, que tienen el detalle sobre los niveles de energía y te dicen las valencias que más que nada te habla de disponibilidad de electrones para enlazarse y formar moléculas, ¿sí? Los átomos que constituyen los metales tienen pocos electrones de valencia, ahí lo van a ver en ese tipo de tablas periódicas y que les aparece que puedan trabajar con, por ejemplo, una valencia de 2 positivo o una de 3 positivo. Entonces, sí tienen varias valencias y dependiendo de con quién se vayan a unir, ya sea otro metal o ya sea un no metal, si tuviéramos un enlace iónico, los metales tienen esa capacidad. Siempre hablamos de valencia positiva, ¿sí? En el enlace metálico, esa valencia positiva, que es baja, que tiene esa característica, es lo que permite que se puedan mover libremente los electrones. Para formar el enlace metálico hay condiciones, baja energía de ionización, lo que significa que pueden ceder electrones fáciles. Los orbitales de valencia normalmente se pueden encontrar vacíos si necesitas un enlace metálico para que los electrones circulen con facilidad, o sea, el último nivel de energía está vacío o tiene muy pocos electrones y eso permite
que circulen los electrones de un átomo entre los de otro átomo y los demás, todos los que están cercanos ahí. Los electrones de estos elementos pueden ubicarse en dos estados energéticos principales, lo que decía hace un momento, las bandas. Las bandas de valencia se habla cuando hay poca energía, es decir, al recibir la energía necesaria pueden ser promovidos a un estado superior. Y esto habla de cuando estudiábamos orbitales. Dentro de los orbitales se puede hablar incluso de los números cuánticos que tienen que ver con si tenemos un electrón en un nivel de energía hacia el interior, una agitación de ese átomo y de los electrones hacia el interior puede provocar que un electrón brinque y cambie de nivel de energía, ya sea hacia el exterior o hacia el interior, ¿sí? Entonces se pueden promover, a eso se refiere, a un estado superior y permitir que realmente sí se enlacen. Está la otra banda, la banda de conducción. La red metálica está formada por iones positivos fijos. Los electrones de valencia de estos son cationes. ¿A qué se le llama catión? Un ion eléctricamente positivo. El Ca, catión, se refiere a positivo. No pertenecen a ningún átomo y son los responsables de la conducción eléctrica y calórica. Por eso se le llama la banda de conducción. Todos los electrones son de todos. Entonces aquí vemos los ejemplos que estuvimos hablando de los intermoleculares, que eran puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, y también hablábamos de los enlaces metálicos. Aquí tenemos un ejemplo en una estructura sólida. Para los puentes de hidrógeno, vamos a ver que está como más fácil ver una molécula de agua. Esto es agua, lo que se les está mostrando aquí es, voy a regresar un momento. Oh, ya no me permite regresar, sí. Lo que estamos mostrando son moléculas de agua donde tenemos expresadas por estas átomo más grande, es la representación de los oxígenos. Y los átomos estos más pequeños es la representación de los hidrógenos. Recuerden que hace un momento explicábamos, tiene que haber presencia de hidrógeno para que se dé un puente de hidrógeno. Y tiene que haber una diferencia grande de electronegatividad, pues entre el hidrógeno y las propias moléculas. Si ustedes se fijan, se ve que las moléculas están unidas entre sí. Vean cómo está pegado. Vamos a tomar un color más fuerte. Aquí. Hidrógeno con la parte del oxígeno, o sea, con la electronegatividad distinta. Acá están los hidrógenos con oxígenos. Aquí los vemos. Aquí los podemos ver otra vez, etcétera. Cómo se van uniendo las moléculas, una molécula entre otra molécula, por una pequeñísima atracción que hay por diferencia de electronegatividad cuando hay presencia de hidrógenos. Y por eso se les llaman puentes de hidrógeno. Acá en la diapositiva siguiente tenemos la demostración de los puentes. Por ejemplo, si tenemos fluoruro de hidrógeno, si ustedes ven, o sea, aquí lo que está presente en esta molécula, si pueden observar, está flúor, valencia negativa, hidrógeno, valencia positiva. Si ustedes observan ambos, flúor e hidrógeno, pues ambos son igual que la molécula anterior de agua, ambos son no metales, el enlace entre ellos es covalente. Pero para formar un enlace intermolecular entre molécula y molécula, pasa esto. Lo que está marcado por estos puntos es los llamados puentes de hidrógeno. Si se fijan, el negativo de la molécula que lo da el flúor con el positivo de la molécula que lo da el hidrógeno permite un acercamiento y que se mantengan unidas moléculas y moléculas debido a los puentes de hidrógeno, ¿sí? No son enlaces tan fuertes
pero es lo que permite que moléculas y moléculas se vean atraídas entre sí. Insisto, cuando tenemos una diferencia de electronegatividad marcada, pero además que hay hidrógeno en la molécula, ¿sí? Porque no era lo único, nosotros vimos que teníamos las fuerzas de Van der Waals. Más ejemplos con los fuentes de hidrógeno. Aquí tenemos otra vez la presencia de la molécula de agua formando hielo y formando agua líquida que ven a la derecha. Y pueden observar cómo la atracción de las moléculas en el agua sólida va siendo más fuerte. Y esto es debido a que al bajar la temperatura, bajamos la energía, se ven menos agitadas las moléculas, se empiezan a juntar un poco más la parte del hidrógeno con la parte de la parte opuesta de las moléculas y se empiezan a acercar más entre sí. Ahora, si ustedes ven en el agua líquida, igual se conservan los puentes de hidrógeno también. Esto permite que estén cerca una molécula y otra y podamos verla líquida. Esto generalmente no pasa cuando el agua se encuentra en estado gaseoso. Generalmente porque sí se encuentran cercanas una molécula a la otra, pero ya se separan mucho más. Y como la fuerza de atracción con un puente de hidrógeno no es muy grande, se mantienen separados, ¿sí? Ahorita vamos a ver, según creo, tenemos más información sobre los dipolos aquí más adelante. Este mapa conceptual incluso tiene dibujos y pueden ustedes observar que es un resumen de toda la temática. Unidades estructurales podemos tener iones, átomos, moléculas. Los iones nos permiten que se dé el enlace iónico entre metal y no metal o el enlace metálico donde son puros metales. Aquí podemos observar debajo del enlace metálico donde se observan de cierto modo, donde se están moviendo los electrones entre los átomos y nos forman sustancias metálicas. Unidades estructurales podemos verlas formadas por enlaces covalentes, donde tenemos sustancias covalentes atómicas y sustancias covalentes moleculares. Aquí ven ejemplos. Tenemos un ejemplo como el óxido de silicio, hay el ejemplo como el grafito, está el ejemplo del diamante. Como sustancias tenemos el agua, el amoníaco, el metano, dióxido de carbono, dinitrógeno, etcétera, ¿sí? Y ahí vemos también fuerzas de Van der Waals entre los enlaces intermoleculares con el enlace de hidrógeno también, formando parte de ello. Viendo polaridad y no polaridad de las moléculas, podemos ver aquí, esto también, el que una molécula sea polar o no polar, también nos da características de la sustancia formada. Entonces podemos ver si son polares. Normalmente tenemos puntos de fusión y ebullición intermedios. Si son no polares, son bajos los puntos de ebullición, o sea, los puntos de ebullición y fusión, puntos de ebullición, aquellos donde ya pasa la sustancia a gas, puntos de fusión, donde la sustancia sólida pasa a líquido. En los compuestos polares, la dureza del sólido es intermedia, son más solubles en disolventes polares que en los apolares. Aquí es donde entra una característica que se dice, es un dicho muy común para la química: compuestos similares disuelven a lo similar, y tiene que ver con los compuestos polares. O sea, son más solubles en otros compuestos polares. Reaccionan rápidamente en disolución. Para ejemplos de compuestos polares tenemos el ácido clorhídrico, el agua, el amoníaco. Para compuestos no polares, además de que los puntos de fusión y ebullición son bajos, también podemos decir que forman cristales blandos. O sea, si encontramos sólidos, son relativamente blandos, son más solubles en disolventes apolares, reaccionan a velocidad moderada en disolución, o sea, a mejor
Si están disueltos, reaccionan mejor. Ejemplos para esto puede ser el cloro o cloruro, metano, dióxido de carbono, etcétera. Para ver más ejemplos de los enlaces, recordemos el enlace iónico se da entre metal y no metal. El metal aquí es el bario, el no metal es el oxígeno y aquí nos forma el llamado óxido de bario. Tenemos el ejemplo de cómo al estar ionizados, bario con su valencia más 2, el oxígeno con valencia menos 2, se pueden ver atraídos sus iones electrostáticamente y nos forman una molécula por esa atracción. Cloruro de magnesio, tenemos el cloro con su carga -1, magnesio con su carga +2 para completarse entre sí. Necesita tener 2 cloros para un magnesio y nos forma igual unión electrostática, una molécula de cloruro de magnesio. En el enlace covalente, por ejemplo, tenemos al nitrógeno formando nitrógeno molecular. Tenemos que aquí es donde se comparten pares de electrones, cada uno de ellos tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Necesitan entonces, si se van a unir entre sí, compartir 3 pares de electrones. Entonces, ¿cómo sucede esto? De esta forma. ¿Y qué estamos utilizando aquí? Las estructuras de Lewis. En la tarea que están trabajando ustedes, hay que formar todas estas estructuras de Lewis. Es lo que se les pide en parte de la tarea. Entonces, podemos también expresar cada par de electrones con una línea, que es una línea nos representa precisamente eso, el par, la unión entre dos electrones. Y si contamos, ahí vemos que cada uno de ellos tiene ya sus 8 electrones y está completo. Y esto es lo que le llamamos enlace covalente triple. Si tuviéramos amoníaco, tenemos cada nitrógeno verá atraído y compartido uno para complementarse entre sí el nitrógeno, como se ve en el ejemplo anterior, se observa que el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía, le faltan 3 para complementarse entre sí, entonces requiere tener 3 enlaces covalentes. En esta forma, con el hidrógeno va a formar enlaces covalentes sencillos, cada hidrógeno le va a aportar un electrón, va a tomarse una compartición, un par con uno de los nitrógenos, y así sucesivamente se va a completar el nitrógeno con sus 8 electrones y cada hidrógeno con sus 2 electrones. Recuerden que el hidrógeno es una de las excepciones y él sigue la regla del dueto. Para completarse, lo que va a hacer es tener solamente 2 electrones. Y además aquí podemos ver, bueno, nos ejemplificamos que son enlaces covalentes sigma y son enlaces covalentes simples, pero son a su vez polares. ¿Por qué? Porque la estructura de la propia molécula, al tener diferente electronegatividad, uno de los átomos con respecto al otro, nos va a quedar una diferencia polar. ¿Sí? Otro ejemplo, dióxido de carbono. Cada oxígeno compartirá par de electrones con el carbono y se complementarán entre sí todos. ¿Sí? Primero aquí para que se complete y acá la ven hasta el final la estructura molecular. Son 2 pares de electrones que necesitan compartir para complementarse entre sí. Y nos quedaría más o menos de esta forma la molécula de dióxido de carbono o CO2. Más ejemplos de enlace covalente. Si pidiéramos, aquí está abierta la respuesta, representar las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas. Ven
hidrógeno molecular, que es el inciso A. Si vemos cómo se resuelve esto. Así es como se van a hacer los ejercicios de la tarea, por cierto, ¿no? Entonces tengo 2 hidrógenos, cada uno aporta un electrón para que se dé lo del par de electrones y al final tenemos esto, el enlace sencillo. El inciso B, bromuro de hidrógeno. Como ustedes ven, el bromo es del grupo 7A, 7 electrones, o sea que tiene una valencia negativa al final. ¿Qué significa? Tengo 7 electrones, me falta 1. ¿Quién se lo va a dar? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno aquí está completo con sus 2 electrones y el bromo ya tiene completo sus 8 electrones. Y así sucesivamente para los otros ejemplos. Por ejemplo, llegamos al metano. El carbono es del grupo 4A. El carbono tiene una disponibilidad de 4 para compartirse. Tiene 1, 2, 3, 4. Y quiere decir que cada uno de esos 4 va a formarnos un enlace covalente en el caso de el metano. Pues llega cada hidrógeno con su electroncito, llega el hidrógeno con su electroncito y empieza a compartir. Y se nos forma ese par, que es lo que tenemos expresado aquí como enlace covalente sencillo. Por ejemplo, acá con el CO2, que ya se explicó ese ejemplo, acá tenemos enlace covalente doble, ¿sí? Etcétera. Esta diapositiva les servirá mucho para la resolución de la tarea, por ejemplo. Y continuando con los ejemplos para los enlaces intermoleculares, que dijimos que íbamos a hablar un poquito más de lo que pasa con las fuerzas de Van der Waals, que son entre dipolo-dipolo y que tenemos aquellos que son normalmente por las moléculas polares y los de las moléculas apolares, pero con un dipolo instantáneo por el movimiento de las moléculas. Aquí ustedes pueden observar en la diapositiva cómo se muestra si esto, que parecen cápsulas, pero si esto fueran moléculas donde tenemos polaridad. Aquí ven una parte positiva y acá se observa una parte negativa, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de polaridades, si ustedes ven que esta negativa se empieza a ver atraída por esta parte positiva. Ojo, es entre moléculas, no es que se van a mezclar entre sí y no va hacia el interior del átomo, como veíamos en los enlaces intramoleculares, como es el enlace iónico y el enlace covalente. Aquí no, es solamente la atracción de la fuerza eléctrica diferente, ¿sí? Las moléculas polares, observe lo que dice aquí, se atraen entre sí debido a las atracciones entre los dipolos, ¿sí? Se da precisamente por la presencia de los dipolos, no por otra cosa. Aquí, si vemos las moléculas apolares, observen todo este diagrama a la izquierda, molécula polar. Puedo tener dipolos instantáneos en una molécula apolar. Yo les decía, oye, se está completamente en movimiento. En el momento en que se forman los dipolos instantáneos, entonces tenemos la atracción entre las moléculas con dipolos instantáneos y eso mantiene el enlace entre moléculas. El enlace por puentes de hidrógeno, que ya lo vimos varios ejemplos, aquí nada más es un repaso para que tengan también más oportunidad de leer sobre ello. Pusimos estas tablas donde ustedes pueden ver propiedades según propiedades de las sustancias, según el tipo de enlace del que provienen. Por ejemplo, vean, esta propiedad en la primera columna, tipo de sustancia iónica, molecular, covalente o metálica. Es lo que tenemos en esta tabla. Si ven ahí la dureza, la temperatura ambiente, qué estado están, puntos de fusión, puntos de ebullición,
solubilidad en agua, solubilidad en disolventes apolares, conductividad eléctrica y algunos ejemplos de este tipo de moléculas. Vean ustedes entonces las características que les da el enlace a las sustancias. Son duras, generalmente si son sustancias iónicas, covalentes o metálicas. ¿Sí? El estado de temperatura ambiente son sólidos y son sustancias iónicas y covalentes y metálicas. Excepto en el caso de los metales, el mercurio. Ese a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Si está él solo, si está formando un compuesto, otra sustancia mezclada con mercurio, lo encontramos en estado sólido. De hecho, por ejemplo, simplemente por oxidarse, o sea, por estar en el medio ambiente, forma una sustancia sólida, el óxido o óxido de mercurio. De hecho, tiene un color tan bonito, naranja fuerte, parece como muy fluorescente. Y, y es sólido. Puntos de fusión. Varía si son sustancias moleculares, son altos o muy altos en sustancias iónicas y covalentes, y metálicas generalmente son muy altos, etcétera, ¿sí? Ahí pueden ustedes detenerse un poco más. Vemos ejemplos: sustancias iónicas, cloruro de sodio, óxido de mercurio, carbonato de magnesio. Sustancias moleculares, podemos ver flúor o fluoruro, dióxido de carbono, metano. Sustancias covalentes, podemos ver al diamante, que está formado solamente por átomos de carbono, el cuarzo o sílice, o sílica también conocido, óxido de silicio. Sustancias metálicas, aluminio, fierro o hierro, cromo, etcétera. También pusimos esta otra tabla donde les permite a ustedes tener otra visualización. De la misma forma, tiene sustancias moleculares, metálicas, iónicas, atómicas o covalentes también. Y ven ustedes el tipo de ejemplos hablando de si son fuertes o no tan fuertes. Vemos el ejemplo de manera visual. En la diapositiva anterior se vio el nombre del compuesto o la fórmula del compuesto y aquí se ve visualmente. La tabla continúa y nos habla de una forma similar a la anterior. Estas tablas se las pusimos para explicarles o para que tuvieran un poquito más de ejemplos para observar esto, ¿sí? Entonces, recapitulando lo que estudiamos con los enlaces, ¿sí? Estudiamos enlaces otra vez, lo repito, intramoleculares. ¿Que cuáles eran? Abrimos micrófono y dejamos la oportunidad de que alguien participe. Son dos. Bueno, lo que vamos a hacer es, finalizando esto, igual habrá unas preguntas, así como la última clase, porque como es muy poca la atención que le ponen, habrá unas preguntas sobre clase que se les van a poner cuando esté listo el video de la clase en publicado, y esas preguntas tendrán un menor tiempo para contestarlas, no son para toda la semana, son para contestarse en un día a partir de cuando se publica el video. Recordando entonces, intramoleculares tenemos iónico y covalente. Recordando la característica del iónico que se da entre metal y no metal. Recordando las características del covalente, características entre quién y quién, entre no metal y no metal. Enlaces intermoleculares, vimos puentes de hidrógeno y por fuerzas de Van der Waals.
Y tenemos el enlace metálico. Este se da entre metales. Acá los puentes de hidrógeno es por la diferencia de electronegatividad. Pero además, cuando hay presencia de hidrógeno. Y las fuerzas de Van der Waals tenemos por la presencia de dipolos, pero aquí tenemos moléculas polares y moléculas apolares. Pero los dipolos en las moléculas apolares sí existen y son instantáneos. O sea que sí hay un acercamiento entre las moléculas debido a un enlace por las fuerzas de Van der Waals, si es la molécula apolar. De todas formas, existen los dipolos. ¿Sí? Bien. Los enlaces, repito, hay un ejercicio que están haciendo y que tienen que entregar hasta la próxima semana. Creo que se les dio un par de semanas para completar esto. Sin embargo, ya los estudiamos. Yo sí recomendaría que los terminen, que hagan preguntas, que se vea una práctica de ello, porque ya los terminamos de ver. Entonces, no importa si la tarea es hasta la otra semana, se incluye también en este parcial porque hasta las fechas estamos bien. Entonces, a lo que voy es que podemos evaluar enlaces de una vez también. Entonces, nada más recordamos que en un par de días es su primer examen parcial y pues abrirá el examen en el momento que inicien su clase normalmente, como está en su horario. Y ¿qué tipo de examen podemos esperar? Son varios tipos de exámenes distintos para aprovechar o digamos que fomentar también el que usted solo haga su examen. O sea, no es de que todo el grupo va a tener el mismo examen, va a haber exámenes distintos y una vez que que ustedes empiecen el examen, va a estar abierto por alrededor de un día completo. Una vez que accedan al examen, el tiempo corre. Entonces van a tener alrededor de un máximo de 90 minutos para completarlo, que es más que suficiente para completar el examen. Estamos hablando de hora y media. Entonces, nada más les recuerdo eso. Eso es una parte de la evaluación de conocimientos para que estemos listos. Si existe alguna duda, contestamos la duda en este momento. Si no, es momento de cerrar la clase y recordarles que hay que estudiar. Si quieren, repasen de nueva cuenta todo desde qué es la química, por qué se estudia química, ramas de la química, tabla periódica, cómo está acomodada la tabla periódica, cuántos elementos tiene, periodos, grupos, el significado de los grupos, modelo atómico, y con el modelo atómico nos devolvemos acá a los grupos para ver la parte de las configuraciones electrónicas, todo lo que se trabajó en clase y al terminar todo eso, pues se estudió también enlaces. Listo, estamos listos para examinar conocimientos. ¿Dudas? Ninguna. Todo bien. Muy bien, entonces, nosotros nos vemos entonces la próxima clase. En este momento lo que vamos a hacer es dar continuación al estudio. Muy bien, Esmeralda, muy bien por ese saludo, gracias. Y nos vemos la siguiente. Esperen entonces para la siguiente, Gustavo, muy bien, para la siguiente clase que es el jueves, ahí va a aparecer su examen. Muy bien. Cualquier duda igual, tenemos horas de asesoría, recuerden contactarnos y aquí estamos disponibles. Nos vemos, cuídense mucho, la clase termina aquí.
Bye bye.